Bovinos edad o raza, ¿qué aspecto es clave para seleccionar la carne bovina? Recientemente se viene hablando mucho sobre la elección de la carne y aspectos como la edad del vacuno y su influencia en el sabor y terneza parecen obvios, pero realmente estos aspectos son claves al momento de consumir la proteína animal. Si está observando este video, es porque le interesa saber acerca de la carne de los vacunos. Para continuar es determinante que se interrogue lo siguiente: ¿qué tan importante es para usted fijarse en la raza a la hora de seleccionar una carne de ganado bovino? La edad del animal tiene incidencia en su decisión. En los últimos años en las cartas o menús de restaurantes se menciona mucho a las razas Wagyu y Angus. Realmente este factor de raza vacuna es muy relativo al momento de analizar la calidad de la carne. Razón por la cual, el manejo y edad son aspectos muy fundamentales para saber si la calidad de una carne vacuna es buena. La denominada carne vieja, que es procedente de vacunos con mayor edad, generalmente es más sabrosa y mayormente si el vacuno ha sido criado a potrero, es decir, se ha movido y ha musculado, ya que el músculo le confiere otro sabor a la carne, a mayor infiltración de grasa y mayormente si la distribución es uniforme, será mejor su textura y sabor. En Argentina, un país ganadero por excelencia, se tiene la tradición de consumir terneras entre 1 y 2 años, al contrario de Estados Unidos de Norteamérica, que generalmente los consume de los 2 a 3 años, realidad alejada de Europa. En España generalmente se consumen vacas con más de 8 años de edad, porque aseguran que la carne tiene un gusto largo, persistente y profundo, sin dejar por un lado que la consideran muy digestiva. Estas culturas también sostienen que si el vacuno procede de lugares donde fueron alimentadas de la forma correcta, al momento de consumir la carne, será una mejor experiencia gastronómica. La carne que procede de vacunos jóvenes son blanquitas y muy tiernas, debido a que el vacuno tiene poco tiempo de haber sido destetado y no se ha movido mucho, es decir, no ha creado músculo, razón por la cual el sabor es discreto pero su textura es melosa, y existen culturas que prefieren carne más tosca que sea compleja y sabrosa. Entonces, ni la edad ni la raza, y mucho menos la trayectoria son indicadores definitivos para seleccionar a la mejor carne, a pesar de brindar algunas pistas, como se escuchó anteriormente. A menudo se presenta que vacunos pertenecientes a la misma raza, similar edad, criados en el mismo entorno y explotación, han recibido cuidados idénticos y presentan la misma genética, son diferentes completamente por las características fisiológicas. Por esta raza, para seleccionar la mejor carne, se debe realizar pieza por pieza, y no debe influir la raza para seleccionar a las piezas con mayor infiltración de grasa.